Vamos a sortear un inconveniente. La licenciada Marta... No, después vamos a sortear otras cosas. La licenciada Marta Iglesias está afrontando una dificultad familiar y bueno, lamentablemente se tuvo que ir en función de eso. Así que vamos a tratar con Guillermo de llevar adelante la actividad de esta aula abierta. Como dice Frankl, recordando precisamente al rabino Lev en la sinagoga de Praga, nadie se animó a sentarse en la silla que ocupó ese rabino. Nosotros no nos animamos ninguno de los dos a sentarnos en la silla en la que se iba a sentar Marta. Así que comprenderán ustedes que va a ser para nosotros un esfuerzo grande y esperamos no decepcionarlos, ¿verdad? Vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Así que vamos a ver. Muy bien. Mientras les recuerdo, mientras nos ubicamos acá, que la consigna es la siguiente. Aula abierta quiere decir que al margen de la temática central del Congreso, vamos a darnos un tiempo para hacer preguntas de logoterapia en general, del pensamiento de Frankl, ¿sí? Para eso nosotros convocamos a una persona que se está iniciando en la formación, que en este caso es la licenciada Mercedes Muñiz, a una persona que está en proceso ya avanzado de formación, que es la licenciada Eugenia Capdevila, y a una maestra de logoterapia, que en este caso es Sheila Rabusque, para que tengamos 3 distintos niveles desde los cuales preguntar. Cada uno de ellos va a tener la posibilidad de hacer 2 preguntas, ¿sí? Y el humilde reemplazo de Marta tendrá 5 minutos para responder, somos nosotros dos, para responder la pregunta. En esas 2 ruedas de preguntas queremos quedarnos pensando sobre temáticas de logoterapia, ¿sí? Así que vamos a tratar de resolverlo. No hay himno, así que nos podemos sentar todos tranquilamente. Yo, mientras tanto, voy a presentar a las 3 inquisidoras, para que ustedes sepan de quiénes estamos hablando. Y son, en primer lugar, la maestra Sheila Rabusque, que es psicóloga clínica y educacional, especialista en logoterapia, máster en sexualidad humana, doctoranda en psicología, directora de ALBEF, la Asociación de Logoterapia Víctor Emil Frankl en Curitiba, profesora del posgrado en logoterapia en varias ciudades de Brasil y consejera de ABLAE, la Asociación Brasilera de Logoterapia y Análisis Existencial. Luego tenemos a la licenciada Eugenia Capdevila. Eugenia Capdevila es argentina, profesora de nivel inicial, licenciada en psicopedagogía por la UMSA. En sus estudios de posgrado cuenta con una especialización en gestión curricular en la enseñanza y en implementación de proyectos de e-learning. Actualmente se encuentra cursando la maestría en educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Es asesora especialista en la División Calidad Educativa en la Dirección de Educación de la Prefectura Naval Argentina. Docente titular de las cátedras Psicología General y Psicología Evolutiva y del Aprendizaje del Instituto Universitario de Seguridad Marítima y jefa de Departamento de Orientación y Tutoría y psicopedagoga del Instituto FASTA Monseñor Aneiros de San José. Es secretaria y miembro fundador de FUCLAE. Y la licenciada Mercedes Muñiz Rodríguez, que es licenciada en Psicología, es miembro del equipo de orientación del Colegio Santo Tomás de Aquino, actualmente formándose en logoterapia y colaboradora oficial de FUCLAE, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera pregunta que la va a hacer precisamente Mercedes, a ver cuál es su primera inquietud y veremos, Guillermo. Va, no bueno, pongas buenos cara. días a todos. Yo soy Mercedes, como bien dijo Claudio, tengo 24 años, así que soy la más inexperta de esta mesa.
Trabajo en educacional, trabajo con adolescentes todos los días de mi vida. Y bueno, respondiendo un poco a lo que fue la consigna del Congreso, pregunto, siendo que Viktor Frankl define al hombre como uno, único e insumable, ¿de qué manera puede este hombre, así definido, enriquecerse en las diferencias con otro? ¿Qué tal? Bueno, creo que la primera parte de la pregunta dice, siendo que Viktor Frankl definir es un acto intelectual, ¿verdad? Define al hombre como uno, único e insumable, porque es en latín. ¿De qué maneras puede este hombre así definido? Creo que no hay audio. Muy bien. ¿De qué manera este hombre así, reitera, definido, puede enriquecerse en las diferencias con otro? ¿Sí? Yo creo que aquí a lo que se está apelando es que por un lado está la dimensión de pensar al ser humano. Y cuando yo lo pienso, lo puedo definir, lo puedo describir, etcétera. Pero cuando yo estoy contigo, ¿sí?, ya no te estoy pensando solamente, estoy en relación contigo. Y la relación apela a un proceso de comunicación, a un proceso de actitud, a un proceso de acción, ¿sí? Entonces, tú de alguna forma, más allá de la definición, yo me puedo enriquecer en las diferencias, pero siempre a través de la acción, de la comunicación, que es lo que realmente nos vincula, es algo observable, palpable, ante lo cual nosotros damos microseñales, y esas microseñales son registradas por la otra persona, y de ahí surge el vínculo, surge la corriente afectiva, o la coincidencia, o la discrepancia, etcétera. Pero creo que la pregunta es muy interesante porque apela a los dos niveles, ¿sí? Bien. Muy bien. Gracias, Guillermo. Luego ustedes tres van a tener un momento para reflexionar sobre las respuestas que recibieron, ¿verdad? Así que vayan pensando también. Eugenia Capdevila. Bien, yo les consulto como psicopedagoga que trabaja con familias si la disposición a buscar o a descubrir el sentido de la vida puede ser transmitida por la familia como un valor, y si aquellos padres que tienen cierta disposición a realizar su sentido de vida serían padres que podrían transmitir más concretamente estas actitudes y aptitudes en favor a esta disposición, y cómo hacer para promover en los hijos aptitudes de búsqueda de sentido. Eran varias. Doctor, ¿me la deja a mí? Bueno, yo digo algo y después Guillermo dice lo mejor. Pero digo, evidentemente creo que tendríamos que plantear qué es educar en definitiva, ¿no es cierto? Y la educación particularmente de la casa, la educación de la familia, se da por testimonio, ¿no es cierto? No se da por enunciados conceptuales o proposicionales. El estilo de vida, el modo de vida, la subcultura de familia, no es el enunciado de un decálogo de valores o de principios éticos, sino que es la encarnación concreta y cotidiana de esos principios. Yo le puedo decir a mi hijo, le puedo enseñar a mi hijo sobre el valor de la verdad, la inconveniencia de la mentira, y le puedo dar clases sobre esto. Y le puedo decir, no me gusta que mientas, no quiero que mientas, te va a ir mal en la vida si mentís, no admito mentira en nuestro vínculo. Claudio, te llaman por teléfono, decí que no estoy. De modo tal que si vos vas a mentir, evidentemente que los hijos son educados por lo que ven en nosotros. Yo le puedo educar a un hijo en el respeto por la mujer,
lo que lo va a educar es ver cómo yo la trato a mi esposa y cómo mi esposa se deja tratar por mí. No importan los enunciados proposicionales, sino la educación sería solo potestad de los inteligentes y los no inteligentes no podrían educar. Y lo que vemos en realidad es que muchas veces la inteligencia es un obstáculo en la educación de la casa. ¿Cuántas veces encontramos hijos que nos plantean el planteo a sus padres, ¿no? Tantos años me hablaste de y mirá lo que estás haciendo ahora. Entonces digo, evidentemente los valores, cualquiera de ellos, y la realización de sentido, cualquiera de la modalidad que pueda tener en nuestras familias, es lo que verdaderamente termina educando. Los chicos no nos observan, los chicos no nos copian, los chicos nos absorben. Y como esa absorción es prelógica, no es discursiva racional, de ahí el valor de la educación de los hijos, ¿verdad? Una criatura absorbe eso, no es que lo elabora y luego discierne, me gusta, no me gusta, está bien o está mal. Lo absorbió, es así. La propia historia hablaba Guillermo recién del pequeño Víctor. La propia historia de ese pequeño Víctor en esa familia que vivió no preparando a un gran pensador y a un gran hombre, sino que se ocupó de educar sencillamente 3 hijos, dio por resultado lo que dio en Víctor, porque es lo que él vio, lo que él vivió. Su ecumenismo, por ejemplo, hijo de una familia tradicional judía que se cruzaba al convento de las monjas de clausura carmelitas para jugar con ellas, tomar el té y seguramente le enseñarían el catecismo cristiano. Y no había problema. Eso no es que le dijeron, tenés que ser abierto a... No, se vivió así. Y él terminó viviendo así. De modo tal que yo creo que el tema es alentar en las familias la conciencia, el descubrimiento. Serrat dice, a menudo los hijos se nos parecen. No, a menudo no, siempre. Siempre se nos van a parecer, porque son hijos nuestros. Desde esa conciencia podríamos desarrollar más aptitud, mejor habilidad y más compromiso, ¿verdad? Ese es el punto. Por eso hay que estar a la altura del valor que significa educar. Gracias. Euge, ya que a tu pregunta, como decía hace unos minutos, si uno recuerda los libros que leyó de niño, a mí se me vienen siempre las cosas que yo escuché y vi en mis padres, en mis abuelos. Y una frase que era casi un mantra, o sea, algo que se repite mucho en la casa es: hijos, no seamos candil de la calle y oscuridad en la casa. ¿Sí? No seamos candil de la calle y oscuridad en la casa. Con eso fue suficiente. ¿Sí? La congruencia de ser dentro lo que eres fuera, ser afuera lo que eres adentro, con base al modelaje que te están dando tus padres día con día en la congruencia de su vida. Eso fue todo en mi experiencia. Gracias. Muy bien, gracias. Sheila, por favor. Na realidade, eu tinha feito as perguntas para Marta. Porque eu quando eu sabia que eu ia fazer essas perguntas, eu fiquei imaginando que a enciclopédia que a Marta a curiosidade da plateia seria mais sobre alguma coisa pessoal. Então, eu andei perguntando para algumas pessoas e sondando, eu achei que, em vez da gente perguntar termos técnicos e tudo isso, que teríamos os 3 dias, iria perguntar alguma coisa mais pessoal para ela. Mas eu acho que o Guilherme também vai poder colocar, porque como competência, como pessoa e como conhecimento também está muito equiparado à Marta, então não tem problema. Só vou mudar um pouquinho, porque a curiosidade que eu gostaria de perguntar é como, durante tantos anos de técnicas e de vivências e de trabalho como logoterapeuta, consegue conciliar, na realidade, nós mulheres, mais ainda com os
duplos trabalhos, as duplas jornadas que nós temos. Como é que consegue coordenar tudo isso durante tantos anos, né? Ser pai, esposo, amigo, como é que consegue coordenar tudo isso e ainda ser um bom logoterapeuta? Como que você faz? Dá uma receitinha para a gente. Por si alguno no comprendió el planteo. ¿Entendieron bien? ¿Todos? No. Sí. Bien. Más o menos. Sí. Bien. Lo que plantea Sheila es que cuando se le invitó a hacer estas preguntas, pensó más allá de toda la ciencia y el conocimiento que tiene Marta, que el auditorio podría interesarle también comprender más cuestiones más personales detrás de la figura de Marta, no por chusma, sino por comprender cómo es el otro lado de una persona con tanta enciclopedia, con tanto conocimiento, ¿verdad? Y que entonces lo que ella quería saber, y tenía pensado preguntarle a Marta, es cómo ella pudo conseguir armonizar a lo largo de su vida sus roles como madre, esposa, abuela, terapeuta, maestra, etcétera, armonizar todo eso y además ser una buena logoterapeuta. Es decir, ¿cómo es esa tarea interior que está detrás en la vida de todos los días, en el caso de una figura como Marta? Nos interesa saber cómo es en el caso de una figura como Guillermo ahora, ¿verdad? Como fazer? Qual é o segredo? Qué buena pregunta. La verdad, si soy sincero, nunca me lo he preguntado cómo le he hecho yo. Simplemente pues, tengo 70 años y lo he vivido, pero si ahora lo considero, creo que la clave en mi propia experiencia, que en cuanto ser humano como Marta, como Claudio, como todos los que estamos aquí y todos ustedes, todos jugamos muy diversos papeles las 24 horas del día. Sí. Todos salimos de aquí y vamos a ponernos una gorrita que dice hijo, papá, esposo, padre, hermano, profesor, etcétera. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero bueno, de puertas para adentro, en la convivencia íntima de lo que es el núcleo familiar, yo cómo le he hecho. Definitivamente creo que hay algo que está en el fondo. Cuando yo me inicié en la logoterapia, no fue solo por una curiosidad intelectual, que eso es comprensible. Todos dentro de este mercado persa de las ofertas científicas, tecnológicas, las opciones terapéuticas, pues tienen sus predilecciones. Yo a los 19 años me encontré o fui encontrado por el enfoque del doctor Frankl y dije, bueno, esto es lo que yo andaba buscando y he sido encontrado. Y claro, ese encuentro para mí significó entrar en un estilo de vida. Y ese estilo de vida, no encuentro otra palabra en este momento, créanme, que me llenó tan profundamente que en mi vida familiar, aunque no supieran que era la logoterapia, se fueron impregnando de ese amor que yo sentía por lo que yo hacía todos los días. Entonces no era o tú o yo, sino nosotros. Y siempre cuidar ese espacio del nosotros. Cuando yo estoy en mis libros, en mi trabajo, en lo que hago, en las publicaciones, estoy en lo mío. Pero luego viene ese otro espacio, ese otro reino, donde ya no es lo mío, ni es solo lo tuyo, es lo nuestro. Y en ese espacio privilegiado que yo llamo lo nuestro, que lo tengo todos los días, por fortuna, es cuando comparto lo que escribí,
lo que hablé, con quién me comuniqué, qué inquietudes tengo, en qué estoy, en qué página voy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero compartes lo que amas a quien amas. Compartes lo que amas a quien amas. Y miren, ella, con mayúscula, es antropóloga. Y yo soy terapeuta. Hoy por hoy se han borrado los límites. Soy un terapeuta antropólogo y ella es una antropóloga medio terapeuta. Es decir, hay eso que se da también en la naturaleza, ¿verdad? Esa mutación, esa ósmosis que lleva a que de alguna manera nuestras almas, nuestras mentes se van impregnando, porque si yo aprecio lo tuyo, me voy a interesar por lo tuyo. Si lo tuyo resuena en mí, me voy a inquietar. Y entonces resulta que cuando yo veo mis propios libros, tengo un melange, una revoltura, donde aquí no termina la logoterapia y comienza esto. Tengo de todo. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo de la vida compartida. No sé si estoy respondiendo, Sí, pero... sí. Pero no encuentro otras palabras. Y además es un proceso tan sutil en donde yo no puedo decir comienza acá, termina allá. Es de todos los días y se va incrementando. Y es la manera en que yo soy en compañía. Yo quisiera agregar algo. Lo que yo agregaría a lo que dice Guillermo, con quien coincido, es que a lo mejor no serviría distinguir el ser del qué hacer, ¿verdad? Sí. Porque yo en el qué hacer me puedo presentar como terapeuta, como padre, como esposo, como amigo, como hijo, como abuelo. Pero en todas esas modalidades de hacer se replica el ser, y eso es lo que yo tengo que definir. ¿Quién quiero ser? ¿Quién debo ser? Luego son modalidades propias cada una de ellas, ¿verdad? A lo mejor en el consultorio la gente que viene a verme valora lo comprensivo que soy. Luego, como esposo, no sé si mi mujer me valora por comprensivo, no sé. Si me ve tan comprensivo como los pacientes. A ver, y ahí hay variaciones, pero lo que permanece es el ser, es decir, el ser, el cumplir con un deber ser, tener valor, esas intenciones, lo mejor, lo peor. Me saldrá más comprensivo en el consultorio que en la discusión doméstica, no sé, pero en definitiva esa no es la cuestión. Y la cuestión es que lo que nos da coherencia es que uno intente ser el mismo en distintas situaciones donde uno va a ser percibido como distinto, ¿verdad? Entonces mis alumnos tendrán una idea de mí, mis hijos tendrán otra, ¿verdad? Porque no soy el mismo, pero soy el mismo. Y ahí está la cosa por resolver, ¿verdad? Entonces la principal, y ese ser se resuelve en ese diálogo con uno mismo, en esa búsqueda permanente, en esa expectativa de lograr algún día llegar a ser coherente, ¿no? Eso es un poco la idea. Ahora después, en la parte de reflexiones, yo le voy a pedir a Sheila que responda a ella también la pregunta, porque ella es muy madre, muy abuela, muy esposa, muy docente y muy terapeuta, así que quiero que después en las reflexiones, Sheila, nos digas vos. Bien. Mercedes, tenés una segunda pregunta. Bueno, tengo la posibilidad de hablar con muchos jóvenes, de conocer sus pensamientos, de vivir su sentir también. Y muchos constantemente, desde que se despiertan hasta que se van a dormir, se hacen diversas preguntas por su misma existencia, ¿no? De la vida, de sus amigos, de sus familias, del colegio. Mechi, ¿para qué sirve venir al colegio? Y muchos otros les cuesta mucho encontrar respuestas a estas preguntas o les cuesta incluso preguntárselas y eligen un poco como solución a su dolor o su sufrimiento
fantasear quizás incluso hasta con el final de la vida o con ir en contra de esa vida que se les ha regalado. Mi pregunta, viviendo un poco en esta experiencia, es ¿cómo asocia Viktor Frankl la finitud de la vida con el sentido de la vida? A ver, evidentemente que el fin de la existencia es un tema que al ser humano no le es indiferente, ¿verdad? A cualquier animal preservar la vida es uno de sus fines primeros. Nosotros tenemos una distinción con los animales. Nosotros sabemos que un día se va a acabar. Yo siempre uso la equiparación con una cita a ciegas, un encuentro como esos que se pueden lograr hoy a través de las redes, ¿no es cierto?, de encuentros de personas. Voy a tener una cita con una muchacha. No sé cuándo va a ser. Y en el interín, yo lo que estoy haciendo es prepararme, ¿verdad? Pienso qué ropa me voy a poner, pienso que voy a ir al peluquero, pienso a dónde la voy a invitar a salir. Me libero de todas complicaciones para tener libertad el fin de semana, donde posiblemente esa cita se va a concretar. Estoy ansioso, estoy expectante. Suena el teléfono o aparece su WhatsApp y quedamos en vernos esta noche. Se abre un tiempo de inquietud. Me pongo la camisa que me compré, me pongo el perfume que decidí, me peino el jopo y voy. Con una única ilusión, llegar delante de ella y no defraudarla. Todos tenemos una cita ciegas. Todos sabemos que hay marcada una fecha, un encuentro. Deberíamos actuar del mismo modo, prepararnos, buscar la mejor ropa, ordenar nuestras cosas, vivir la inquietud de que no sabemos cuándo será, pero al mismo tiempo la expectativa de que algún día sea. Nos tocará el timbre y nos anticipan que estamos en la víspera de esa cita. Sentiremos inquietud, ansiedad, nervios. Quiero que sea y quiero que no al mismo tiempo. Tal vez lo que correspondería es ponernos la mejor ropa, peinarnos el jopo y llegar a ella con una única expectativa, no defraudarla. Y creo que saber que tenemos esa cita le da sentido a la vida. A todo cómo nos vamos preparando, cómo vamos ordenando nuestras cosas, cómo vamos buscando nuestro mejor perfil y cómo vamos madurando la mejor expectativa. Lo mejor que nos puede pasar es el día que nos toque llegar delante de su presencia, mirarla a los ojos y no defraudarla, ¿verdad? Y esto creo que marca la relación entre el fin de la vida y el sentido de la vida, ¿no? Nadie de nosotros decidió nacer. Nadie de nosotros es responsable por haber nacido. Todos somos responsables por cómo llegaremos a ese momento. Y tenemos toda la vida para prepararlo. Si pudiéramos tener una conciencia no escabrosa, sino significativa, posiblemente resolveríamos nuestra relación con la finitud de la vida, entendiendo que la vida es finita. Lo único que nos reclama es que le demos una finalidad a la vida, que la vivamos para algo, porque es finita. Cuando yo preparaba la comunión, mi primera comunión, nos enseñaban una cita de San Agustín, del Catecismo de Agustín, que a los 9 años era un poquito escabrosa, luego uno de adulto la entiende, porque decía: mira que Dios te mira, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Uy, a los 9 años era escabroso, ¿verdad? ¡Uy! Me mira. Pero luego lo entendí, ¿no? Es una apelación a la vida en realidad.
es aprovecharlo, no te distraigas, no pierdas tiempo, no postergues, disfrútalo hoy, hacelo hoy, entregalo hoy. Y eso te dará calma al momento de encontrarte con ella, ¿verdad? Me parece que es eso, con esa analogía, un poquito la relación que se puede establecer. Gracias. Sí. Bueno, quisiera contribuir un poquito también desde otra mirada, y apelando a ese recurso de nuestro pasado y de nuestra infancia. Siempre me he considerado un entusiasta del cine y desde pequeño incluso ahorraba algunos centavos, ¿verdad? Y la otra parte que contribuía papá, mamá, íbamos mi hermano mayor y yo al cine. Con una emoción tremenda porque la película teníamos que verla de cabo a rabo, completita, desde que pasaban los anuncios, la propaganda, las noticias, ¿verdad? Se oscurecía, salía el león. Y la emoción de la película, ¿verdad? Pero uno ya desde pequeño iba intuyendo que el desenlace se aproximaba. Ya desde pequeño el hecho de ir al cine me permitió cobrar conciencia de un aspectito de la finitud en algo que es agradable y placentero, como ir al cine que dura hora y media. Y yo, sin que nadie me tuviera que decir, intuía que eso ya iba a terminar. Y hasta me preparaba porque decía, no, que dure un poquito más, que dure un poquito más. Pero llegaba irremisiblemente el momento en que había un acorde, a veces musical, fuerte, y salía fin. Y yo me quedaba viendo a la pantalla y decía, pues sí, de veras, fin, esto se acabó. Bueno, y con mi hermano nos encantaba quedarnos a que pasaran todos los créditos de la película. Y quién la dirigió, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que esta experiencia infantil me preparó para entender la gran diferencia que hay entre fin y finalidad. Todo tiene un fin, mas nuestra vida tiene una finalidad. Finalidad quiere decir un para qué. Y lo curioso es esto, que esa experiencia de ir al cine era reforzada por mis padres, porque cuando yo llegaba, la pregunta no fallaba, fuera de papá, de mamá o de mi abuelito, que nos decía, ¿y qué vieron? Pues tal, cuéntame qué es lo que vieron. Entonces narrábamos toda la película. Y la pregunta ya sabía que tenía que llegar al final. Me decía, bueno, ¿y todo eso para qué? Inmediatamente pasaba yo de la experiencia del placer que me movió para ir a la película, llevado de la mano a acceder a otro nivel de lectura de eso, con una pregunta inocente por parte de mis mayores. ¿Y todo eso para qué? Creo que esto es lo que nos prepara en el fondo para darnos cuenta que nosotros no vamos en la vida de final en final, sino que somos buscadores y seguidores de ese hilo tenue, a veces luminoso, que se llama tener siempre presente la finalidad de nuestra propia vida. Porque el fin es tan certero y tan sabido como ir al cine después de hora y media. Eso vamos a deber fin. Pero la finalidad, eso lo vamos a ir descubriendo en el día con día. Y esa es una de las razones por las cuales estamos reunidos aquí. ¿Para qué? Gracias, Guillermo. Eugenia, tu segunda pregunta.
Sí, la modifiqué, así que no va a ser la que está ahí. Porque ya que está Guillermo, lo voy a aprovechar. Vamos. ¿Puedo? Voy a improvisar un poquito, así que sepan disculpar. Pensando en los mismos jóvenes que Mechi recién hablaba y todos los que trabajamos en colegio nos cuestionamos muchas veces si estamos siendo un espacio propicio para motivarlos a buscar el sentido. En la educación se escucha mucho la frase, por de pronto en Argentina y creo que en toda Latinoamérica, de la escuela está en crisis y cada vez más alejada de lo que necesitan realmente los adolescentes. Y vos, Guillermo, recién decías que parte del caminar es que llevábamos una piedra en el zapato y que la humanidad no estaba quitándosela. Pensaba a ver si nos podés ayudar a todos los que trabajamos con jóvenes, qué hacer para motivarlos a que se agachen, se saquen la piedra del zapato y no tener que ser nosotros los que estemos descalzándolos para sacárselas. Pues muy linda pregunta. Para comenzar, yo creo que no solamente en el nivel metafórico, sino absolutamente real y comprobable, es que si saliéramos nosotros a caminar, y no por las calles pavimentadas de Buenos Aires, si nos fuéramos al campo, a la chacra, no tardaríamos en que se nos meta alguna piedra en el zapato, pero lo que sí estaría garantizado es que la piedrita que cada quien lleve en el zapato es diferente, de diferente tamaño, de diferente textura, ¿sí? Y creo que cada adolescente, como que en el fondo, al hablar de adolescente estamos hablando de un momento en su proceso evolutivo. Cada ser humano, que además es adolescente, cada ser humano, ¿sí?, tenemos que identificar cuál es esa piedrita en el zapato que nos impide ser lo que estamos llamados a ser, lo que nos impide entrar en contacto con los demás, lo que nos impide identificar nuestros miedos, pero también quizá nos impide identificar nuestras fortalezas, lo que nos llama, nuestros amores. Quitarse la piedrita del zapato es la invitación que tendríamos que vivir con los llamados adolescentes para hacer lo que llama el doctor Viktor Frankl, un psicólogo en el campo de concentración, hacer el viaje interior. Porque las piedritas en el zapato, aunque en la expresión que estoy usando es algo tan sensible como desatarse el zapato y quitársela, realmente es una invitación a una exploración interna donde cada quien va a identificar qué tipo de piedrita lleva en el zapato. Entonces, el trabajo es complejo. ¿Por qué? Porque hay que crear el espacio que está generado por tiempo, ¿sí?, tiempos específicos y espacios específicos para generar una atmósfera de poder iniciar ese trabajo interior. Ahora, todo trabajo interior tiene sus presupuestos y tiene sus condiciones. El trabajo interior requiere de silencio interior también, que es uno de los elementos que más carecemos por el ruido en el que normalmente vivimos. Y el ruido no solamente me refiero al ruido ambiental, el de la calle, no, el ruido interno, de que estamos con una avalancha de pensamientos, de deseos, de imágenes, todo el día. Ustedes lo saben y algunos lo sabrán mucho mejor que yo, pero hay estudios que calculan que nosotros registramos mentalmente más de 80,000 pensamientos diarios pasan por nuestra mente. Y que no son invocados necesariamente por nosotros, sino que vienen, nosotros mismos nos sorprendemos. ¿A qué se debe que estoy pensando en esto si yo no lo invoqué, no lo llamé? Pues así. No sé si respondo a esto, pero creo que la piedrita en el zapato es una modesta metáfora de una montaña de trabajo que está detrás. Pero hay que comenzar
por la primera piedrita. Muchas gracias. Sheila, tu segunda pregunta. Só uma contribuição para a pergunta da Eugênia, a questão do adolescente, eu fico muito no binômio reflexão e ação. Acho que para ele fazer experiências novas, a questão da reflexão, autorreflexão, e a experiência do fazer, e aí reflete novamente nisso. E ele precisa realmente dessa reflexão como contato consigo mesmo, como ouvir a voz da consciência, né? Acho que é uma saída por aí também. Sí. Muy bien. ¿Comprendieron el aporte de Sheila? No, ella dice, complementando el aporte de Guillermo en respuesta a Eugenia, que ella considera y aplica una dinámica que consiste en dos movimientos de reflexión y acción, ¿sí? Una reflexión sobre sí mismo y una puesta en acción de eso reflexionado que alimenta a su vez otra nueva reflexión para pasar a la acción, y que eso es un método también aplicable para los jóvenes en la educación, ¿verdad? Gracias, Sheila. Muitas coisas, para fazer a pergunta para o Guilherme, muitas coisas aprendi com o Frank. Afinal de contas, são 40 anos em si lidando com o Frank e trazendo para a vida. Mas uma das questões que aprendi com o Rogers foi que ele disse que ele aprendeu que as pessoas, num grupo grande, gostam de saber coisas pessoais do palestrante, né? Ele disse que ele aprendeu sempre a colocar algo pessoal, era importante. E, como eu tinha pensado nessas duas perguntas no nível pessoal, aí eu vi que é uma pergunta, por exemplo, se nós estamos aqui e a logoterapia nos faz isso, você veja, de 2 em 2 anos a gente se reúne e vem por um motivo, né, por uma finalidade, e cá dentro de nós fica sempre aquela vontade: o que eu posso aprender mais, o que eu posso ainda aprender algo novo, o que eu posso ser melhor e fazer melhor. É ou não é verdade? A gente sempre fica com essa questão. Então, a pergunta que eu faço para você seria assim, que é não uma receita, mas você gosta muito de trilogias, né? Gosta de trilogias. Quem sabe uma trilogia, um decálogo, ou como você quiser, o que você diria que é necessário para que a gente possa ser um bom logoterapeuta? Eu sei que é uma pergunta que todo mundo pergunta: o que eu posso fazer ou ser melhor para ser um melhor logoterapeuta? Ok. La pregunta es esta, ¿no? Es decir, más allá de que cada 2 años venimos y nos queremos conocer y aprender cosas y más cosas y más cosas, Sheila vuelve sobre el tema de que nos interesa, más allá de lo académico, de las personas, como en el caso de Guillermo ahora, que tienen toda una trayectoria como maestro, más allá de lo que nos puede enseñar conceptualmente, cosas que tienen más que ver con el pensamiento propio, más íntimo, ¿no? Y apelando a la claridad y al gusto que tiene Guillermo por las trilogías, por las tríadas, ¿no? Apela a ese gusto y le pediría a Guillermo que por lo menos nos pueda dejar, para que sigamos pensando después, cuál sería la trilogía, los 3 conceptos que son básicos en la expectativa que tiene, dice Sheila, mucha gente aquí del público, de ser un buen logoterapeuta. ¿Cuál sería esa trilogía de conceptos o de recursos que debe tener cualquiera de nosotros que tiene esa aspiración de ser un buen logoterapeuta? Fue más ambiciosa y después dijo decálogo. Dijo un decálogo. Bueno, esta es una pregunta que tiene ciertas aristas numerológicas, porque si es trilogía, si es decálogo, si es forma triangular, es una pregunta con algo medio geométrico, pero bueno, trataremos de... Quiero apelar a lo único que tengo para compartir con ustedes, que es mi propia experiencia. Aquí los libros los dejo a un lado. Sí. ¿Sí? Nunca imaginé cómo iba a ser yo, Guillermo, a mis 70 años. Pero resulta que los tengo, y ahora cuando hago una retrospectiva,
Digo, ¿cuáles han sido los ingredientes importantes para que yo sea el ser humano que soy ahora y que quisiera seguir siendo en este proceso de seguir siendo mientras esté yo aquí? Creo que un primer ingrediente es celebrar algo que he vivido a lo largo de mi vida, que nada de lo que soy es ajeno a mi propia corporalidad. Ese es el primer ingrediente. ¿Sí? Teilhard de Chardin decía que somos seres espirituales teniendo una experiencia corporal y transitoria en este mundo. ¿Sí? Y creo que el punto de partida para mí ha sido siempre tratar de mantener la conciencia del contacto con mi propio cuerpo, que es el que registra la manera de estar en el mundo. No soy un cerebro que piensa y que tiene 2 zapatos, no. Soy un ser encarnado y esto es el punto de partida para la construcción de todo lo que es uno como ser humano. Y agradecer la carga genética que yo no pedí, que se me dio, la herencia de mis padres, la salud que disfruto, pero que no la tengo simplemente como un bien heredado, sino como un bien que cuido, que respeto, que acompaño todos los días. Nada de lo que he podido hacer hasta ahora es ajeno a un estilo de vida que comienza desde que abro con los ojos, con el cuidado de esta dimensión corporal. Llámese ejercicio, respiración, una vida sana, es decir, algo que requiere además un compromiso personal de no hacerlo un día sí y 4 no. Es como el concertista que todos los días tiene sus 3 horas ante el piano, aunque no dé concierto ese día. Y eso es lo que me ha permitido estar en un nivel sano de tensión corporal, en esa conciencia de los registros de mi propio ser. Lo segundo es el registro de esa dimensión maravillosa que es el sentir y mis sentimientos. Que es la caja de resonancia de mi manera de estar en el mundo. No ser indiferente a nada de lo que humano pase alrededor mío. La alegría de los demás, el sufrimiento de los demás, mis propios errores, mis propias búsquedas, mis propias perplejidades, hacerme cargo de esos sentimientos y de lo que pasa en mí. Y el tercer ingrediente con el que concluyo es descubrirme que siempre desde niño he sido un ser para la acción, que yo no había venido a este mundo de espectador, sino que tengo un papel en esta gran obra de teatro que es el mundo. Y ese papel es el que he elegido. Lo elegí, se ha convertido en un estilo de vida. Y en esta obra del mundo me van a ver a mí en ese papel y es el que viví. Entonces, si esto lo resumo, y aquí quiero darle el gusto a Sheila, es algo tan sencillo. Soy un ser de pensar, de sentir intensamente y de actuar. Pensar, sentir y actuar. Eso es lo que me ha constituido hasta el día de hoy. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a cerrar. Les voy a pedir a las 3 personas que han preguntado 1 minuto, exigido minuto, para que nos digan una devolución, por favor. Mercedes. Qué difícil. Bueno, qué lindo primero poder volver al aula. Les agradezco un montón por los aportes para con mis preguntas. Qué responsabilidad también saber que el sentido siempre se encuentra con un otro y que
bueno, hay que transmitir también eso. Tomo las palabras de Alejandro de Barbieri, quien tuvimos la posibilidad de estar en el precongreso el día martes. Él decía, bueno, seamos adultos que invitemos a crecer. Yo le sumo a eso, seamos jóvenes, que también motivemos a los adultos que están cansados, que tienen ganas de bajar los brazos, para que sean adultos alegres, sean adultos motivados y con ganas de seguir aprendiendo. Gracias a mis maestros, gracias a ustedes dos, y bueno, a seguir aprendiendo, que pocos son 3 días para poder absorber todo esto. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Eugenia, tu minuto. Bueno, creo que nos quedamos con muchas cosas para seguir pensando y para seguir preguntándonos. Me quedo también con lo que decía Mechi, de que somos en compañía, y pienso en esta compañía y en este intentar ser testimonio y noble para identificar, o para que alguien se identifique con nosotros, pensar en qué versión mostramos, qué queremos que vean de nosotros. Y creo que esa es una de las cosas que siempre se trabaja con los chicos en el cole, para poder hacer este binomio que decía Sheila, de reflexionar y accionar. Así que tomo que todos, y celebro que todos tengamos como estilo de vida vivir así. Gracias. Gracias, Eugenia. Sheila, tu minuto. Realmente, muitas coisas ficaram aqui e aqui, né? E gostaria de agradecer a oportunidade de estar juntos, todos juntos aqui, e mostrar o seguinte, quer dizer, na realidade, seja Marta, Cláudio ou Parreira Herrera, o fato de ser logoterapeuta faz essa diferença, né? A gente sabe. Então, e é isso mesmo, a sensação é que a gente pode trabalhar muitos anos na logoterapia, e mesmo assim a gente sabe que sempre pode aprender mais alguma coisa. A gente não sabe tudo ainda. A gente sempre pode aprender alguma coisa, e a gente aprende mesmo na troca, né? Trocar, compartilhar. Então, por isso que eu agradeço bastante a oportunidade de compartilhar com vocês. Okay? Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Esperamos haber cumplido acá, la excelencia la puso Guillermo, le agradecemos mucho la improvisación y a todos ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.